Cuando cumplí 18 años, mi mundo se sentía pequeño y al mismo tiempo demasiado ruidoso. Vivía con mi madre y con su esposo, a quien debía llamar padrastro, aunque esa palabra siempre me resultó extraña, como una prenda que nunca termina de quedarte bien. Nuestro piso no era grande, pero estaba lleno de restos de otra época, fotos de cuando mis padres aún estaban juntos, cajas con juguetes que ya no usaba y cuadernos del instituto apilados en una estantería torcida. En medio de todo aquello apareció Javier, el hombre que poco a poco se convirtió en el nuevo centro de gravedad de la casa. Mi madre lo conoció en el trabajo. Me lo contó una tarde con una mezcla de ilusión y culpa, como si necesitara mi aprobación para cada sonrisa que le dedicaba. Yo los observaba muchas veces desde la mesa del comedor mientras hablaban de facturas, de planes para el fin de semana o de anécdotas con amigos que yo ni siquiera conocía. A veces sentía que había entrado en una película a mitad de historia, intentando adivinar lo que había pasado antes solo por las miradas y los silencios. Javier era muy distinto a mi padre. Más joven, más seguro de sí mismo y muy atento a su imagen. Siempre olía a colonia cara, llevaba la barba perfectamente recortada y usaba camisas bien planchadas incluso cuando se quedaba en casa. Tenía la habilidad de hacer un chiste en el momento exacto y caía bien a todo el mundo, quizá demasiado bien. Había momentos en que me parecía encantador, y otros en los que esa facilidad para hacer sentir especiales a los demás me producía cierta incomodidad. Yo estaba terminando el instituto y pensaba vagamente en la universidad, en marcharme algún día de ese piso, de ese barrio y de la sensación de estar un poco de paso en mi propia vida. Mi madre, en cambio, parecía por fin tranquila. Tenía trabajo, una relación estable y ya no había discusiones por el alquiler ni montones de cartas atrasadas sobre la mesa. Esa calma se notaba en todo, en cómo se arreglaba por las mañanas, en cómo tarareaba mientras preparaba café y en la forma en que me miraba, con un brillo en los ojos que hacía mucho tiempo no veía. En medio de esa nueva normalidad había un nombre que siempre iluminaba mis días: Laura. Era mi mejor amiga desde los 12 años. Con ella había compartido bocadillos, secretos, suspensos, primeros desengaños y sueños enormes que imaginábamos sentadas en el banco del parque al que íbamos siempre después de clase. Laura era de esas personas que llenan cualquier habitación con su energía. Reía fuerte, hablaba rápido, gesticulaba mucho y jamás tenía miedo de decir lo que pensaba. Yo, en cambio, siempre me sentía más tranquila a su lado, más silenciosa, como si ella fuera el color y yo la sombra. Mi madre la conocía desde hacía años y siempre decía que era una buena influencia, aunque esa buena influencia a veces consistiera en convencerme para escaparnos a un concierto o ir a la playa en mitad de la semana. Javier apenas la había visto un par de veces cuando venía a estudiar a casa. La saludaba con educación y con una de esas sonrisas amplias que parecían casi ensayadas, y yo nunca le di mayor importancia. Todo empezó a cambiar el día en que Laura vino a dormir a casa. Era un viernes cualquiera, cerca del final del curso. Habíamos tenido una semana agotadora de exámenes y decidimos celebrarlo viendo películas, comiendo pizza y quedándonos despiertas hasta tarde, como cuando éramos más pequeñas. Le pedí permiso a mi madre con la seguridad de que diría que sí, y no solo aceptó, sino que se alegró de que la casa volviera a llenarse de risas. Javier, al enterarse, propuso que compráramos helado y palomitas, diciendo que toda noche de chicas necesitaba una provisión oficial de dulces. Recuerdo bien la sensación de expectativa aquella tarde. Mi habitación estaba más ordenada de lo habitual, las sábanas estiradas, las almohadas acomodadas y la mesa despejada para dejar vasos, cuencos y el portátil. Me miré en el espejo más tiempo del normal, no porque quisiera impresionar a nadie, sino porque sentía algo extraño dentro de mí, una especie de vibración anticipada que no sabía explicar. Cuando Laura tocó el timbre salí corriendo al pasillo. Llevaba una mochila al hombro y una bolsa llena de chuches en la otra mano. Su risa llenó el recibidor en cuanto entró. Abrazó a mi madre, le lanzó un cumplido exagerado sobre su peinado y luego se giró hacia Javier con curiosidad, como si fuera la primera vez que realmente lo observara. «Así que tú eres el famoso Javier», dijo con ese tono medio bromista que usaba para todo. Yo observé la escena desde un paso atrás. Él sonrió, estrechó la mano y durante un instante me pareció que su mirada se quedaba fija un poco más de lo necesario. No fue nada evidente, apenas un par de segundos de más, pero sentí como mi estómago se tensaba sin saber muy bien por qué. La tarde pasó entre risas, mensajes en el móvil y vídeos absurdos. Mi madre, como siempre, se aseguraba de que no nos faltara nada, y Javier se movía por la casa con naturalidad, como si siempre hubiera vivido allí. De vez en cuando se asomaba a la puerta de mi habitación para preguntarnos si necesitábamos algo o para hacer algún comentario ligero que nos hacía reír. En aquel momento todo parecía normal. O al menos eso creía yo. Pero esa noche, sin que nadie lo supiera todavía, algo empezó a cambiar. La puerta se cerró detrás de mi madre con un sonido suave que, por alguna razón, me pareció más definitivo de lo normal. Durante unos segundos la casa quedó en silencio. Ese silencio especial que aparece cuando alguien se marcha y todo parece quedarse suspendido en el aire.
Laura volvió al salón con el mando de la televisión en la mano y se dejó caer en el sofá con naturalidad, como si aquel lugar también fuera un poco suyo. Yo me senté a su lado, intentando concentrarme en la película que habíamos dejado a medias la noche anterior. Desde el despacho llegaba el sonido del teclado del ordenador de Javier, un ritmo constante que marcaba el tiempo de la mañana. Al principio todo fue normal. Comentábamos escenas absurdas de la película, nos reíamos de los diálogos exagerados y revisábamos el móvil cada pocos minutos. Sin embargo, yo no podía quitarme de encima esa sensación extraña que había empezado la noche anterior. Era como una pequeña alarma silenciosa que se encendía cada vez que recordaba aquella mirada en la puerta de mi habitación. En un momento dado, Javier apareció en el salón con una taza de café en la mano. Se apoyó en el respaldo del sofá, mirando la pantalla como si realmente le interesara lo que estábamos viendo. «¿Esa no es la película de la que todo el mundo hablaba el año pasado?», preguntó. Laura se giró hacia él con entusiasmo y empezó a explicarle la trama con su forma rápida y llena de gestos de hablar. Él la escuchaba con atención, demasiado atento quizá. Yo observaba la escena sintiéndome cada vez más incómoda, aunque no había nada claramente incorrecto en lo que estaba pasando. Después de unos minutos dijo que iba a prepararse otro café y desapareció de nuevo hacia la cocina. Laura siguió mirando la pantalla, pero enseguida se inclinó hacia mí. «Tu padrastro es bastante simpático», susurró. «No es como esos adultos que te miran como si todavía tuvieras 10 años». Asentí sin demasiado entusiasmo. «Sí, supongo», respondí. No quise decir más. Ni siquiera estaba segura de qué pensaba realmente. Tal vez Laura tenía razón y todo estaba solo en mi cabeza. Quizá yo era la única que veía algo raro porque aún no me acostumbraba a tenerlo en casa. La película terminó y decidimos bajar un rato al parque. El aire de la mañana estaba fresco y caminar nos despejó un poco. Hablamos de otras cosas, de música, de un viaje que soñábamos hacer cuando terminara el instituto, de la idea absurda de mudarnos juntas a otra ciudad algún día. Con Laura todo parecía más sencillo, como si el mundo se ordenara por un rato. Cuando volvimos a casa al mediodía, Javier estaba otra vez en el salón con el portátil abierto sobre la mesa. Levantó la vista y sonrió. «¿Qué tal el paseo?». Laura empezó a contarle algo sobre un perro que habíamos visto en el parque, enorme y torpe, que había intentado robarle una bolsa de patatas a un niño. Javier se rió con ganas y por un momento la casa volvió a llenarse de esa sensación de normalidad. Pero mientras los escuchaba hablar, algo dentro de mí seguía inquieto. No era una prueba, ni una certeza, ni siquiera una acusación clara. Solo una intuición leve, como una sombra que se mueve en el borde de la mirada. Aquel fin de semana terminó sin que ocurriera nada realmente extraño. Laura volvió a su casa el domingo por la tarde, mi madre siguió con su rutina de siempre y Javier continuó siendo el mismo hombre amable y atento de todos los días. Sin embargo, algo había cambiado dentro de mí. Porque a partir de ese momento empecé a observar más. A fijarme en detalles que antes me habrían pasado desapercibidos, la forma en que Javier miraba cuando alguien no lo estaba mirando, los silencios breves que aparecían en ciertas conversaciones, los gestos mínimos que nadie más parecía notar. Y cuanto más observaba, más crecía esa sensación difícil de explicar, como si aquella casa, que parecía tranquila desde fuera, escondiera algo bajo la superficie que todavía estaba esperando el momento de salir a la luz. Mi madre se marchó y dejó tras de sí un vacío que el silencio del piso no tardó en ocupar. Laura y yo volvimos a mi habitación, pero el ambiente ya no era el mismo. Intentaba concentrarme en la película, aunque mis ojos se desviaban una y otra vez hacia la puerta entreabierta, por donde se colaba un fragmento del pasillo iluminado por la luz del salón. Laura, en cambio, parecía tranquila, completamente ajena a la inquietud que crecía dentro de mí. En un momento dijo que tenía calor y que iría a la cocina a por un vaso de agua. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo, el sonido del grifo abriéndose y el leve ruido de un vaso al moverse sobre la encimera. Sin saber muy bien por qué, puse la película en pausa. Pasaron un par de minutos, y el silencio siguió siendo silencio. No oí sus pasos de regreso. Me levanté dudando si estaba exagerando algo que probablemente no significaba nada. Asomé la cabeza al pasillo. No estaba allí. Avancé un poco más hasta el salón. La televisión estaba apagada y el portátil de Javier seguía encendido sobre la mesa, pero él tampoco estaba. Entonces, desde el fondo del pasillo, escuché un murmullo. Eran voces bajas. Provenían del despacho de Javier, una pequeña habitación donde solía trabajar. La puerta estaba casi cerrada, apenas entornada, y un hilo de luz escapaba por la rendija. Me quedé quieta un instante con el corazón golpeándome en el pecho. No quería pensar nada concreto, pero mi mente empezaba a llenar el silencio con imágenes que no deseaba imaginar. Di un paso más, descalza, procurando no hacer ruido. Cada centímetro que avanzaba me hacía sentir que estaba cruzando un límite invisible, como si estuviera traicionando algo que aún no comprendía del todo. Cuando llegué frente a la puerta, escuché una risa suave.
Era la risa de Laura. Después la voz grave de Javier, diciendo algo que no logré entender. Mi mano se apoyó en el picaporte temblando. En ese instante comprendí que, fuera lo que había al otro lado, iba a cambiarlo todo: mi casa, mi relación con mi madre, mi amistad con Laura, la forma en que veía a Javier, incluso la forma en que me veía a mí misma. Respiré hondo, contuve el aire y giré lentamente el pomo. No sabía que con ese simple gesto estaba abriendo la puerta a una historia que ya no podría detener. Cuando la puerta se abrió, el tiempo pareció detenerse. Laura y Javier estaban demasiado cerca el uno del otro, inclinados como si compartieran un secreto que yo no tenía derecho a escuchar. No estaban haciendo nada evidente, ningún gesto claro que pudiera señalarse, pero la tensión que llenaba el aire lo decía todo. Ambos levantaron la vista al mismo tiempo. Sus miradas se clavaron en mí con sorpresa, casi con miedo, como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. En ese instante supe que no se trataba de un malentendido ni de una casualidad. Algo había comenzado entre ellos antes de que yo entrara, algo que ninguno de los dos había querido detener. La casa, que siempre había sentido como un refugio, de repente se volvió fría y estrecha. Laura intentó decir algo, quizá una explicación que ya no tenía sentido escuchar. Javier bajó la mirada, sin la seguridad habitual, sin esa sonrisa que siempre utilizaba como escudo. Yo me quedé en el umbral, sin avanzar ni retroceder, con la sensación de que el suelo se abría bajo mis pies. No lloré. No grité. Solo entendí que mi infancia había terminado exactamente en ese momento, en aquel despacho, con esa puerta entreabierta y esas miradas incapaces de sostener la mía. Con el tiempo comprendí que aquella traición no definió mi vida, pero sí me obligó a crecer antes de lo que imaginaba. Laura desapareció de mi historia como una sombra que se disuelve al amanecer, y Javier dejó de ser el punto de equilibrio de la casa. Cuando mi madre lo supo, tomó decisiones que yo jamás habría imaginado. Decisiones difíciles, pero necesarias. Yo también cambié. Aprendí a ser más fuerte, a reconocer mis propios límites y a entender cuánto valía realmente. Aquel verano, que había comenzado con risas y planes inocentes, terminó convirtiéndome en alguien capaz de cerrar puertas sin miedo, y de abrir otras nuevas sin dudar.